Ten cuidado, abuela. Los crímenes de guerra no se quitan del acero con un trapo. Ella no respondió. Simplemente se inclinó sobre la bahía de bombas. Su mono de trabajo se deslizó. Una cicatriz apareció. Una cámara parpadeó. Y entonces la base se bloqueó. Código de activo seguro. Nivel 7 detectado. Siguieron las sirenas. Las puertas se cerraron de golpe. Y alguien susurró. Esa cicatriz acaba de activar un protocolo de guerra entero. Las pantallas se iluminaron con un nombre que el ejército había enterrado hacía 16 años. Sin rango, sin identificación, solo una mujer y una cicatriz que el sistema nunca olvidó. La neblina de la mañana se aferraba a la base aérea de Morón, densa por el humo de los tubos de escape y el olor a aleación quemada. El sol apenas había salido, proyectando una luz gris y amoratada sobre el asfalto, donde el hormigón se encontraba con el acero, y el acero con el silencio. En algún lugar más allá del hangar 4, un viejo bombardero táctico C-92, Sombra, se cernía como un fósil de una guerra de la que ya nadie hablaba. Su panza, carbonizada, polvorienta, olvidada, esperaba un mantenimiento para el que nadie se ofrecía voluntario. Elia Robles llegó temprano. Siempre lo hacía. Nadie la saludó. Nadie lo hacía nunca. Sus botas resonaban contra la pasarela de acero rayado, mientras se acercaba a la aeronave con una bolsa de lona colgada de un hombro. Su mono era gris, de dotación, manchado de aceite y descolorido pero limpio. Su andar era firme, sin prisas. 43 años, complexión media, pelo corto bajo una gorra negra lisa, sin insignias, sin rango, solo personal de apoyo. Para cuando subió la escalera y entró en la plataforma de mantenimiento bajo la aeronave, el hangar había comenzado a agitarse. 3 jóvenes pilotos del Escuadrón Delta holgazaneaban junto al jeep de transporte, intercambiando bromas con vasos de café de papel en la mano. Ella no les miró, pero ellos sí la miraron a ella. «Ten cuidado, abuela», sonrió uno de ellos lo suficientemente alto como para que se oyera. «No puedes quitar los crímenes de guerra del acero con un trapo». Los otros se rieron, no por la broma, sino por el hecho de que había dado en el blanco. Elia siguió moviéndose. Metió la mano en su bolsa, sacó un paño grueso y una botella de disolvente para óxido. Sus movimientos eran mecánicos, practicados, sin respuesta, sin acuse de recibo. «Lleva fregando esa bahía de bombas, ¿qué, 20 años?», dijo otro piloto. «¿Qué espera limpiar? Su conciencia», añadió el tercero. «Tiene esa quemadura en el cuello, ¿verdad? Seguro que estrelló algo. Quizás sea la razón por la que la mitad de esta flota fue retirada». Risas de nuevo, esta vez más crueles. Elia se arrodilló bajo el fuselaje. El metal era áspero, oxidado. Roció el borde de la compuerta de lanzamiento, esperó un instante y luego comenzó a frotar, con pasadas largas y uniformes. Sus hombros se movían lentos y seguros, su respiración constante. Entonces, al inclinarse más, su mono, gastado por el tiempo y cientos de lavados, se deslizó por la espalda, y por un momento la piel de debajo quedó visible. Una cicatriz, irregular, ancha, que se retorcía desde justo debajo de los omóplatos hasta la base de su columna vertebral, del color de la corteza quemada. Alguien detrás de ella inspiró bruscamente. «¿Qué demonios es eso?», susurró uno de los pilotos. Un silencio cayó como un vaso rompiéndose sobre baldosas. Sobre ella, una cámara de seguridad, que se creía fuera de servicio desde hacía mucho tiempo, con la luz roja apagada, parpadeó una vez, luego otra, y luego giró. Un clic sonó en las vigas, y todo cambió. Código de activo seguro nivel 7 detectado. La advertencia apareció en todas las terminales de mantenimiento del hangar 4 en rojo, en negrita, en un tono que nadie había oído antes. Las compuertas blindadas comenzaron a cerrarse. Las sirenas aullaron por toda la instalación. ¡Eh! ¿Qué es eso?, gritó uno de los pilotos. «Oye, yo no he hecho nada», gritó el segundo. El personal de seguridad surgió de las sombras como humo, con los fusiles a medio levantar, inseguros. Y Elia se puso de pie lentamente. Se subió la cremallera del mono sin prisa. Se giró, enfrentándose a todos ellos. Ni un respingo, ni una palabra. Uno de los policías militares vaciló. «Señora, ¿puede por favor alejarse de la aeronave?». Ella no dijo nada. En su lugar, una pequeña terminal en el extremo del hangar cobró vida. Una pantalla que nadie había tocado en años. Autorización requerida. Canal de anulación inactivo durante 16 años. La sala contuvo la respiración. En el centro de mando central, a 5 kilómetros de distancia, una alerta rasgó el silencio digital.
En una sala de reuniones sin ventanas, el general Valdivia miró fijamente la pantalla. El identificador del archivo le hizo un nudo en la garganta. R22. Anulación silenciosa. Robles, Elía. Se levantó tan rápido que su café se derramó sobre una pila de informes de amenazas. Robles está muerta, murmuró. «Mi general», preguntó su ayudante. El general se puso pálido. «No», dijo en voz baja. «No, no lo está». De vuelta en el hangar, Elia caminó hacia la terminal lentamente, como si conociera cada paso de memoria. Fuera, las alarmas continuaban, y dentro, una cicatriz que el sistema había intentado borrar era de repente la cosa más peligrosa de la base. Llegó a la terminal. La pantalla decía reconocimiento opcional, patrón de cicatriz coincidente, iniciar reinicio de canal seguro. Su mano flotó sobre el teclado. Detrás de ella nadie hablaba porque nadie sabía qué pasaría a continuación. Pero el sistema sí lo sabía, porque la memoria de guerra no muere. Solo espera. Las luces del hangar 4 cambiaron de un blanco crudo a un rojo pulsante, tiñendo cada superficie con un matiz de zona de guerra. La atmósfera ya no era de mantenimiento rutinario, tenía la tensión estática de algo antiguo despertando. Dentro de la cámara sellada, el silencio gritaba más fuerte que las sirenas. Elia Robles permaneció ante la consola, inmóvil. Su mano flotaba sobre el teclado, y por un instante que pareció eterno, no hizo nada. Luego, sin mirar atrás, presionó la palma de su mano contra el metal. La consola respondió en menos de un segundo. Reinicio de canal de anulación iniciado. Líneas de código de comando inundaron la pantalla. Luego, un parpadeo. Luego, un sonido. Una voz grabada, degradada por el tiempo pero inconfundiblemente militar. Activo R22 detectado. Nivel de autorización 0. Todas las autoridades locales suspendidas hasta nueva directiva. Un jadeo colectivo resonó entre los observadores detrás de ella. Uno de los policías militares apretó instintivamente su arma. «Joder», susurró un técnico. «Está anulando la cadena de mando». «Mi general, necesitamos confirmación sobre esto». Una voz crepitó en el intercomunicador del cuartel general. «El protocolo de nivel 0 se está activando». Esto no es un simulacro. El rostro del general Valdivia se había vuelto blanco como un fantasma. Se agarró al borde de la consola frente a él. Detrás, sus ayudantes se apresuraron a buscar archivos que no se habían tocado en más de una década. «Traed la copia física», ladró. Sección 3. Índice negro. «Nadie tiene acceso a eso, mi general», tartamudeó su ayudante. «Yo sí», gruñó Valdivia. «Y yo fui quien la dio por muerta». Dentro del hangar, la presión del aire cambió. Las compuertas blindadas se sellaron aún más con un silbido neumático, bloqueando incluso los paneles de anulación de emergencia. Elia no se inmutó, su expresión nunca cambió. Pulsó una tecla, luego otra. La consola pidió una confirmación secundaria. Ella no habló. La cicatriz en su espalda, invisible bajo el mono cerrado, respondió en silencio. El escáner parpadeó. Se activó un segundo tono. Sincronización biométrica confirmada. Canal seguro Z9 ahora activo. Por primera vez en más de 16 años, un canal que solo se usaba en caso de revuelta interna se activó. Y Elia Robles era la única autorizada para acceder a él. 5 niveles por debajo del mando, en una bóveda enterrada del ala de inteligencia militar, un sistema que había estado en espera parpadeó. Los ordenadores alimentados por papel gimieron al despertar. Las luces, frías durante mucho tiempo, pulsaron en rojo. Uno de los oficiales asignados a la monitorización cibernética interna palideció. «Mi general, el protocolo acaba de saltarse nuestro cortafuegos central. Está solicitando una clave de descarga incrustada en el archivo de personal R22». El general Valdivia maldijo en voz baja. «¿Quién tiene acceso a la clave genética de R22?» Un segundo técnico respondió temblando. «Nadie. Pensábamos que fue destruida en la detonación de Zaragoza». «No lo fue», murmuró Valdivia. «Estaba enterrada en ella, en el hangar 4». El silencio cayó de nuevo. Elia se apartó de la consola. Continuaba funcionando sin ella. El sistema ahora estaba vivo. Detrás de ella, los pilotos del Escuadrón Delta permanecían congelados. La bravuconería que había llenado el aire 20 minutos antes se había evaporado. Una de ellas, Vega, era más joven que el resto. Sus manos temblaban ligeramente mientras bajaba su taza de café. No podía dejar de mirar a la mujer frente a ella. Algo en esa cicatriz, algo en la calma, el silencio, la familiaridad. Mientras tanto, en el mando central,
Valdivia miraba fijamente la pantalla frente a él. Las imágenes en vivo del hangar 4 ahora se transmitían en la pantalla. Conéctame, dijo. Quiero audio, visual, todo. Mi general, si está bajo nivel 0, ella supera la cadena de mando. Puede que ni siquiera estemos autorizados a hablar con ella sin... No me importa. Hazlo. La pantalla crepitó. Un momento de estática. Luego, una conexión. Una voz llenó el hangar. Robles. Elia no se giró. Robles, dijo Valdivia de nuevo. Soy el general Valdivia. Ríndase. Podemos interrogarla. Podemos hablar de esto. Ella finalmente levantó la vista. Su voz, cuando llegó, fue suave. Yo no fui quien despertó al sistema, general. Fuiste tú, hace 16 años. La sala quedó en silencio. Vega parpadeó. Su boca se abrió ligeramente. ¿Qué significa eso?, susurró otro de los pilotos. Significa, dijo Elia girándose para enfrentarse a los demás, que yo no soy la amenaza. Yo era el candado. Y vosotros acabáis de romper el sello. Y con eso, la terminal pitó una última vez. Canal seguro completamente recuperado. Esperando órdenes del operativo, Elia dio un paso adelante, y la guerra que el sistema había enterrado comenzó a desenterrarse. El silencio que sigue al despertar de un sistema nunca es limpio. Es irregular, vacilante, como una habitación que intenta recordar cómo respirar. Elia Robles estaba sola en el centro de esa respiración. La iluminación del hangar se había atenuado a un pulso bajo, rojo y metódico. Nadie se movía. Nadie se atrevía. Los pilotos, los policías militares, los técnicos, todos la observaban desde detrás de barreras que no sabían que existían, hasta que vieron esa cicatriz. La cicatriz que el sistema reconocía. Una cicatriz que anulaba el rango. Una voz resonó de nuevo por las comunicaciones, esta vez desde las profundidades del mando central. Masculina, cortante, baja. Cascada de autenticación completa. Operativo R22, AREESTABLECIDO, acceso de nivel 0. Según doctrina global, el mando queda suspendido hasta nueva reevaluación. Elia no reaccionó. Su rostro estaba tranquilo, ilegible. Pero detrás de esa máscara silenciosa, algo había cambiado. Estaba de vuelta. No había pedido estarlo, no lo había planeado. Pero el sistema recordaba. En el extremo del hangar, una consola de emergencia montada en la pared se encendió. El polvo se esparció mientras el ventilador cobraba vida. Una nueva interfaz apareció en línea. No táctil, no óptica. Termorreactiva. Joder, murmuró un técnico más joven. Esa es una consola de protocolo en frío. Esas no funcionan desde las simulaciones de golpe de estado durante la quinta oleada, dijo otro. Antes de la integración de la IA. Lo que significa que no está aquí solo para abrir una puerta. Ella es la puerta. El general Valdivia caminaba por su plataforma de operaciones como un hombre al borde de un acantilado. Tocaba con un dedo una tableta segura mientras las transmisiones de video parpadeaban por la sala. ¿Cuál es el tiempo de respuesta en la reconexión del canal heredado? 17 segundos desde el contacto primario, respondió su ayudante. ¿Tan rápido? La cicatriz no es cosmética, mi general. Es tejido incrustado con resonancia de secuencia codificada. El sistema la reconoció antes de que tocara nada. Valdivia murmuró algo en voz baja. Luego se giró hacia otra pantalla. Póngame con el coronel Navarro. Ahora. Una pausa, estática, luego otra voz. Mi general, dijo un tono brusco. Navarro al habla. Ha comenzado. Ha reiniciado el canal. Lo he visto. ¿Quiere que proceda con la contención? No, dijo Valdivia con firmeza. Todavía no. Necesitamos ver qué hace el sistema con ella. ¿Cree que la va a seguir? Creo que ya lo está haciendo. Elia se paró frente a la consola de protocolo en frío mientras terminaba su secuencia de arranque. La pantalla no mostraba datos. Mostraba memoria, órdenes antiguas, superposiciones estáticas, registros de acceso rotos con su nombre quemado en los campos de autorización. Un pequeño cajón de metal se abrió con un clic debajo de la pantalla. Dentro, había un auricular, anticuado, analógico. Lo cogió. En el momento en que tocó su sien, la interfaz respondió. Operativo R22. Bienvenida de nuevo. Usted es el último nodo activo de la anulación silenciosa. Detrás de ella, Vega dio un paso adelante. No sabía por qué. Algo en la quietud de la mujer removió algo viejo y tácito. ¿La recuerdas?, susurró otro de los pilotos. Vega no respondió, pero sus dedos rozaron inconscientemente el borde de una pequeña banda de tela que llevaba en la muñeca.
Una pulsera de niño, descolorida, hecha a mano, algo que nunca había podido tirar. Y en ese momento, se dio cuenta de que coincidía con el patrón de costura en el borde de la bolsa de herramientas de Robles. Antes de que pudiera decir algo, la consola brilló más. Una voz más antigua, pregrabada, llegó a través del auricular. Si estás escuchando esto, significa que el canal de anulación se abrió prematuramente, no por fuerza enemiga, sino por activación interna. Si es así, entonces lo que temíamos ya está en marcha. Elia cerró los ojos. Dejé esto para mí misma, continuó la voz, porque no pensé que sobreviviría al protocolo. Si me equivoco, si estás viva, entonces eres tú. El candado, el testigo y el último nodo final. Una pausa, estática. No necesitas recordar lo que pasó. El sistema lo recuerda por ti. Solo lee los datos, y no te fíes de la primera oferta de paz. La transmisión se cortó. Elia se quitó lentamente el auricular, luego se giró hacia el hangar. Necesito una habitación sellada, dijo en voz baja. Uno de los policías militares se estremeció. Señora, una cámara de aislamiento de nivel de mando, ahora, o toda su base se convertirá en parte de la descarga. Nadie se movió. Entonces Vega dio un paso adelante. Hay una debajo de la enfermería, dijo. Elia la miró, la primera mirada real. Algo se quebró detrás de sus ojos. Solo brevemente, pero asintió. Guíame. Y con Vega a su lado salió del hangar 4. La cicatriz no brillaba, pero todos la vieron de todos modos. El paseo hasta la cámara de aislamiento debajo de la enfermería fue silencioso, pero no vacío. Cada pasillo por el que pasaban atenuaba sus luces a su paso, no por un mal funcionamiento sino por memoria. Los sistemas despertaban detrás de las paredes, reconociendo el rastro biométrico que Elia dejaba a cada paso. Vega no habló. Guiaba, pero con miradas cautelosas por encima del hombro, como si no estuviera segura de si estaba escoltando a alguien o siguiéndolo. La cámara en sí no se había usado en 15 años. El polvo cubría el cristal reforzado, y las terminales de la consola estaban enterradas bajo envoltorios de plástico y etiquetas selladas. Elia entró sin esperar autorización. Las puertas silbaron al cerrarse detrás de ella. Dentro, todo cobró vida. Un pulso recorrió el suelo. Reconocimiento. Vega introdujo una anulación manual desde fuera, luego vaciló en el intercomunicador. Estarás sola ahí dentro, dijo en voz baja. He estado sola en sitios peores, respondió Elia. Deberías cerrarlo desde tu lado. Vega lo hizo. Dentro Elia se desabrochó el mono hasta la mitad, y dejó que la parte superior cayera alrededor de su cintura. La cicatriz quedó al aire. Irregular y contundente, caminó descalza hasta el nodo central. La consola parpadeó una vez, luego otra, y luego se iluminó por completo. Nodo R22 reconocido. Apretón de manos del sistema completo. Esperando despliegue de pila de memoria. Elia colocó la mano en la placa y la habitación se volvió azul. Líneas de datos caían por cada pared, envolviendo la habitación en código e imagen como lluvia hecha de memoria. Imágenes de bases antiguas, órdenes de cierre, extracciones clandestinas, fotogramas de su antiguo equipo, rostros ahora desaparecidos, algunos tachados, otros marcados como muerto en combate, uno marcado como exfiltrado, sin confirmar. Se congeló. Eso no debía estar ahí. El nombre. Ada M. Robles, su hermana. El archivo mostraba un registro de transporte 6 horas antes de la explosión de Zaragoza, que debía matarlas a ambas. Una ruta vectorial hacia el este, fuera de los canales militares. Las coordenadas terminaban en un centro de reubicación conocido bajo el protocolo de testigos internos, pero no había archivo de cierre, ni confirmación de muerte, ni orden de integración. ¿Solo silencio? Sus dedos se movieron más rápido ahora. El sistema desenvolvió una cadena de documentos sellados firmados por el coronel Navarro. Operación Velo del Ocaso, un protocolo de matar y encubrir, pero solo ejecutado en R22. Lo que significaba que alguien había interferido, había salvado a una de ellas y vendido a la otra. Se reclinó, entrecerrando los ojos. Su respiración era constante, pero su pulso ahora era visible en su cuello. Fuera, Vega esperaba. Se apoyó en la pared, todavía jugueteando con la banda de tela en su muñeca. Ahora se sentía más vieja, más pesada, como si llevara un nombre que estaba a punto de recordar. Detrás de ella, una voz. «No deberías estar aquí», se giró. El coronel Navarro estaba al final del pasillo, flanqueado por 2 policías militares silenciosos. «La escolté», dijo Vega.
Pidió aislamiento. Navarro se acercó lentamente. No tiene autorización para acceso no supervisado. Ya no. Ahora ella te supera en rango. La boca de Navarro se torció, casi una sonrisa. Nadie supera lo que yo llevo, dijo. Levantó la mano y en ella había una unidad segura. Protocolo de seguridad, dijo. Una orden borra su pila de memoria. Me aseguro de que siga enterrada. Vega se enderezó. Tendrás que pasar por encima de mí. Esperaba que dijeras eso. Dentro de la cámara, el sistema sintió el conflicto. Una advertencia pulsó en el suelo. Intento de brecha externa detectado. Elia no entró en pánico. Presionó ambas palmas en la consola. Protocolo de bloqueo 9, dijo. Las puertas se sellaron. Persianas de acero se cerraron de golpe desde el techo hasta el suelo. Vega dio un paso atrás mientras Navarro se acercaba. No necesito toda la habitación, dijo. Solo su interfaz. Todavía puedo colapsarla. Pero no lo harás. Navarro hizo una pausa. ¿Por qué? Porque ella no es la única que recuerda ahora, dijo Vega. Y creo que tienes miedo de eso. Las luces cambiaron de nuevo, de rojo a azul. Dentro de la cámara, la voz de Elia resonó baja y clara. Lo recuerdo todo. Las pantallas de la pared pulsaron. Los datos fluían más rápido. Fuera, Navarro vaciló. Luego se giró. Bien. Que se queme en ello. Se fue. Los policías militares lo siguieron. Vega no se movió. Se quedó mirando la cámara sellada, a la mujer dentro, rodeada de luz y órdenes fantasmales. Luego susurró. «Ada». Y algo en lo profundo de ella encajó de nuevo en su lugar. Durante 3 horas, la cámara de aislamiento pulsó con luz. Fuera, nadie se acercó, ni siquiera Vega. Las puertas se habían sellado herméticamente, pero la energía en su interior era cinética, el tipo de silencio que tiembla con carga. Elia Robles permanecía con la espalda desnuda en el corazón de la tormenta de datos, su cicatriz pulsando débilmente cada vez que se descargaba otro fragmento de memoria. El sistema había dejado de pedir confirmación, la conocía. Cada archivo que desencriptaba se sentía como una parte de su propia respiración regresando. Nombres, lugares, códigos, traiciones. Vio la primera vez que fue marcada con acceso de nivel 0, solo horas después de que el Consejo de Mando considerara innecesario el programa de anulación. Se vio a sí misma escoltando un convoy a través de un complejo civil, solo para enterarse después de que el ataque había sido redirigido al complejo. Sin testigos. Las órdenes habían venido de Navarro. Vio el archivo negro llamado razón nula. Una línea en negrita. Los agentes de anulación deben ser PURGADOS antes del lanzamiento de programas de disuasión automatizados. Vio el rostro de su hermana de nuevo. Ada, más joven, riendo en una cafetería mientras Elia se sentaba con cara de piedra, ya entrenada para notar quién estaba armado y quién no. Un momento persistió. Ada en la parte trasera de un transporte siendo entregada por 2 hombres enmascarados. Uno de ellos llevaba la insignia de seguridad interna. El otro, guantes negros, sin rango. Navarro. Elia abrió los ojos. La luz se atenuó. Las paredes pulsaron una vez más. Luego, el flujo comenzó a retroceder. Fin de la pila de memoria. Autenticación heredada completa. Se volvió a poner el mono por los hombros, se lo subió, y se dirigió a la puerta. Vega esperaba fuera. No se inmutó cuando la puerta se abrió. Elia salió. Sus ojos se encontraron. ¿Me recuerdas?, dijo Elia sin preguntar. Vega sintió. Creo que siempre lo hice. Simplemente no podía decirlo. Elia metió la mano en su bolsa de herramientas y sacó una pequeña foto doblada. 2 niñas con chaquetas a juego. Una fecha escrita en el reverso. Vega la miró fijamente. Esa soy yo. Te sacaron antes de Zaragoza. No lo sabía. Pensé que ambas morimos ese día. Vega tomó la foto con manos temblorosas. Detrás de ellos, pasos. Un escuadrón de policías militares dobló la esquina. Diferentes de los hombres de Navarro. Estos llevaban guantes negros e insignias rojas. El coronel Navarro ha activado el protocolo de emergencia 31, anunció uno de ellos. Deben ser detenidas bajo la sección nula. Vega se interpuso frente a Elia. Instintivamente. El líder levantó una mano. Tú no. Ella, señaló a Vega. Los ojos de Elia se agudizaron. ¿Bajo qué cargos? La mandíbula del policía militar se crispó. Bajo cargos de contaminación por coincidencia de código. Tocaste la interfaz. Eso te hace parte de ello. Vega dio un paso atrás. Eso no es, pero Elia ya se estaba moviendo. Agarró a Vega por el hombro y las hizo girar a ambas hacia el pasillo.
¡Corre! Se activaron las alarmas. Los policías militares las siguieron. Se movieron rápido por los pasillos de servicio bajo una luz tenue. Elia conocía cada ruta trasera. Había ayudado a diseñarlas. Detrás de ellas, más botas se unieron a la persecución. Una compuerta blindada comenzó a cerrarse delante. Bloqueo automatizado. Elia se lanzó hacia adelante y se deslizó, arrastrando a Vega justo cuando se sellaba. Cayeron sobre baldosas frías. Respirando con dificultad. «¿Por qué me persiguen a mí?», susurró Vega. «Porque recordaste», dijo Elia. «Y porque Navarro tiene miedo de eso». Una pausa silenciosa. Luego Vega dijo que yo no tenía autorización, que nadie supera lo que él lleva. ¿Qué significa eso? Elia no respondió de inmediato. Estaba mirando su propio reflejo en un panel de pared de metal. «Porque él lleva la clave de sobreescritura», dijo finalmente. «El único sistema de seguridad que puede anular mi acceso, y ahora el tuyo. Pero solo funciona si nadie más tiene la memoria. Por eso quería borrarme. Y por eso te silenciará a ti». Vega miró la foto que todavía tenía en la mano. «Entonces sacamos la memoria a la luz». Elia asintió. Exactamente, se dirigieron hacia el antiguo sector de comunicaciones. Un centro de retransmisión enterrado construido antes de la red central. Estaba fuera de los registros, compatible con sistemas analógicos e inmune a un apagón de espectro completo. Dentro, polvo y silencio. «Ayúdame a abrir esto», dijo Elia, forzando un banco de servidores con pestillos oxidados. Descubrieron una interfaz fría, alimentada por cinta magnética pero funcional. Introdujo la pila de memoria en ella. «Esto se transmitirá una vez. Sin encriptación. Llegará a cualquiera que esté escuchando». «¿Qué pasa después?», preguntó Vega. «O vendrán a por nosotras», dijo Elia. «O se rendirán». El sistema se encendió. Los diales giraron, una luz roja parpadeó, lista para transmitir. Elia flotó sobre el interruptor. Pero entonces, un gas silbó a través de los conductos de ventilación. Su mano cayó del control. ¡Al suelo! Pero era demasiado tarde. Un zumbido crepitante le golpeó la columna. Cayó. Vega se giró, con los puños apretados, solo para congelarse. El coronel Navarro estaba en la puerta. «Demasiado lentas», dijo. Detrás de él, entraron dos hombres enmascarados. Uno llevaba una terminal de borrado portátil. «Estuvisteis cerca, os lo concedo», se acercó a Elia, que ahora luchaba por levantarse. «Siempre las más cercas», murmuró. Se arrodilló. «Prepara la terminal», pero Vega se movió. No habló. Simplemente lanzó todo su cuerpo contra Navarro, estrellándolo contra la pared. La terminal se rompió. Saltaron chispas. Los hombres enmascarados se abalanzaron. Elia se levantó, pulsó el interruptor de sellado de emergencia. Las puertas se cerraron de golpe. Ella y Vega estaban solas de nuevo esta vez, heridas pero respirando. Miró el interruptor de control, todavía activo. Lo pulsó, y la verdad gritó al mundo abierto. Tardó menos de 90 segundos para que la transmisión se extendiera. La pila de memoria, una vez sellada bajo un apagón de nivel 0, se derramó en cada canal desprotegido en un radio de 20 clics de la base. Luego más lejos, rebotando en viejos satélites, rebotando en la curiosidad, registros de mando militar archivados, órdenes clasificadas marcadas como no reactivar, escaneos térmicos de Zaragoza, nombres de hombres que se creían muertos desde hacía mucho tiempo, órdenes con la firma de Navarro en listas de eliminación, y una foto, dos niñas con chaquetas a juego. Llegó a la red pública en 3 minutos. Para el 5º minuto, cada centro de mando activo por encima del nivel de seguridad 4 había recibido un pin de alerta roja automatizado titulado «Fuga de anulación R22 verificada». Para el 7º minuto, 2 coroneles comenzaron a redactar silenciosas renuncias. Y para el 10º el general Valdivia estaba en la línea con el mando estratégico. «La hemos perdido», dijo. «La verdad ha salido». Elia y Vega se sentaron detrás de las puertas selladas del relé, respirando la neblina química. Los ojos de Vega lagrimeaban, pero su voz se mantuvo firme. «¿Se ha transmitido?» Elia asintió lentamente. «Todo. ¿Y ahora qué?» Elia se levantó con dificultad. «Ahora esperamos a ver quién sigue escuchando a su conciencia. ¿Y quién escucha a Navarro?» No tuvieron que esperar mucho. 10 minutos después, las puertas del relé temblaron, no por un ataque, sino por el protocolo de anulación. Una voz llegó a través del altavoz de la pared, tranquila, medida. «Este es el puesto de mando Bravo 7.
Esperen para ser escoltadas. No letal, no custodial. Se nos ha ordenado extraer e interrogar. Los ojos de Elia se entrecerraron. Hizo un gesto a Vega. Prepárate para cualquier cosa. Fuera, llegaron 3 vehículos. No de transporte negro, no con pintura de guerra, sino de color gris medio. Sin insignias. Un hombre con una chaqueta de oficial de campo salió. Elia lo reconoció. Comandante catalán. Antigua logística. Un hombre que una vez ayudó a pasar de contrabando a agentes de anulación a través de las fronteras estatales, bajo falsos traslados médicos. Levantó ambas manos mientras se acercaba. ¿Quiere que nos mantengamos neutrales?, preguntó Elia a través de la rendija. Quiero que estéis a salvo, dijo Catalán. Y quiero esta base intacta. La gente está hablando. ¿Quién te ha enviado? Ni Valdivia ni Navarro. ¿Entonces quién? El rostro de Catalán se tensó. Vega Robles. Vega parpadeó. Esa soy yo. No hoy, dijo Catalán. Hace 2 días. Ese nombre activó un antiguo árbol de protocolos, uno que nunca tuvimos permiso para borrar. Estabas marcada como respaldo de R-22. Si ella caía, tú serías activada. El sistema lo sabía antes que tú. Vega no habló. Solo miró a Elia. Elia dijo en voz baja. Siempre ibas a ser tú. Se movieron por la base en silencio. Algunos soldados saludaron. Otros simplemente miraron. Otros bajaron sus armas en el momento en que la vieron. Elia Robles, una cicatriz en el sistema que una vez creyeron impecable. Llegaron a la cámara de mando. No la de Valdivia. Un nodo secundario, de menor seguridad pero activo. La pantalla ya mostraba actividad. Órdenes censuradas se estaban descensurando a sí mismas. Secciones enteras de la estructura de defensa interna se estaban reorganizando. En el centro de la mesa había una carpeta negra. Elia la abrió. Dentro había perfiles. Su equipo, la antigua unidad de anulación. Solo 3 estaban marcados como muertos. 2 desconocidos, 1 desaparecido, y 1, Navarro. Elia trazó con el dedo su foto. ¿Dónde está ahora? Catalán vaciló. Se ha encerrado en el mando. Bloque superior égida, bloqueo de emergencia. Nadie entra, nadie sale. Excepto yo, dijo Elia. Catalán pareció inseguro. Podemos extraerlo formalmente con el tribunal. Elia miró a Vega. Luego de nuevo a Catalán. No, dijo. Entramos ahora. Se movieron rápido. El ascensor al mando égida había sido desactivado, pero Elia conocía el acceso al hueco. 30 minutos después, ella y Vega se arrastraban por un túnel de ventilación construido para mantenimiento de redundancia. A mitad de camino se toparon con la primera barrera. Sensores de calor. Elia los anuló manualmente. Luego, placas de presión. Trazó sus pasos. Luego, cables trampa biométricos. La firma de Vega los desactivó. Llegaron justo fuera de la bóveda del mando égida. Estaba sellada. Dentro, Navarro esperaba. «Coronel Navarro», dijo Elia a través del intercomunicador. No respondió. Intentó de nuevo. «Abra la puerta. Se ha acabado». Un instante luego una voz. «No lo entiendes. Nunca se trató de ti». La mandíbula de Elia se tensó. «Siempre se trató de nosotras». «La anulación nunca se construyó para salvar nada», dijo Navarro. «Se construyó para mantener la máquina en funcionamiento incluso después de que el cuerpo muriera. Vosotras solo erais un parche. Ese parche acaba de exponerte al mundo». «No me importa». «Debería, porque tú no eres la máquina. Eres el fallo». Silencio. Luego la puerta se abrió. Navarro estaba solo. Sin guardias, sin armas. Miró a Vega. «¿Realmente recordabas?», le preguntó. Ella no respondió. Miró a Elia. «Entonces hazlo», dijo. Elia dio un paso adelante. Lo miró a los ojos, luego se llevó la mano a la espalda y sacó la unidad de su bolsa de herramientas. El último archivo, no transmitido, no copiado. Lo insertó en la consola de mando. Se autoejecutó. Navarro parpadeó. La pantalla mostró, confirmación de purga, señal de anulación R22 aceptada. Luego, sistema RE-STABLE-CIE-NDO. Jerarquía de autoridad. Elia se giró hacia él. «Intentaste enterrarme, borraste a mi equipo, te llevaste a mi hermana». Navarro cerró los ojos. «Perdiste», dijo ella y salió. La base se reinició detrás de ella, y la era de la anulación terminó con su última superviviente apagando las luces. La primera repercusión pública llegó en silencio. Sin transmisiones, sin titulares, sin declaración oficial, solo una pantalla en blanco en una red de alimentación militar que durante 20 años nunca se había oscurecido. Y en ese silencio,
Cada operativo, analista y estratega que una vez había negado la existencia de la anulación silenciosa supo, sin necesidad de pruebas, que finalmente había salido a la superficie. A la tercera hora, los principales canales encriptados comenzaron a agitarse. Gobiernos, mando aliado, grupos de vigilancia civiles, incluso corredores de datos del mercado negro, todos ellos luchando por pedazos de la fuga de la anulación. Pero no fueron los documentos los que lo cambiaron todo, fue la voz. Elia Robles hablando en esa transmisión de 3 minutos. Tranquila, controlada, solo 4 frases. Soy el operativo R22. La anulación ha fallado. Los protocolos ya no se sostienen. Si estás escuchando esto nunca debiste hacerlo, pero ahora debes decidir qué tipo de mundo reemplaza el silencio. En 12 horas, 57 instalaciones militares distintas señalaron revisiones internas. 7 dimitieron, 4 desaparecieron. En 24 horas, las transmisiones civiles recogieron la fuga. No de hackers o denunciantes, sino del propio sistema. El sistema había cambiado de bando y el mundo lo sabía. Elia no se quedó en la base. En el momento en que se completó el reinicio, abandonó la plataforma de mando sin decir una palabra. Vega la siguió. Ninguna de las dos miró atrás. Un transporte militar esperaba en el borde de la pista sur, sin marcas. 2 asientos. Plan de vuelo clasificado. Subieron sin hablar. Una vez en el aire, el silencio era espeso. Vega finalmente hizo la pregunta que ambas habían estado rodeando. ¿Y ahora qué? Elia miró por la ventana. No dirigimos la próxima versión de esto, dijo. Pero nos aseguraremos de que no se parezca a la última. Madrid. 48 horas después, se celebró una audiencia a puerta cerrada a nivel de la capital. El público no fue informado. Sin prensa, sin transcripciones. Pero la noticia se filtró de que una mujer sin rango oficial, sin identificación actual, y con una cicatriz en la espalda, había entrado en la cámara con una sola unidad. Y cuando salió, 6 nombres en el Consejo de Supervisión de Defensa ya habían sido tachados de la lista de asistentes. Vega estaba en una habitación de hotel, con vistas a una ciudad que aún no había decidido qué creer. Los presentadores de noticias especulaban salvajemente. ¿Era la anulación un proyecto militar secreto? ¿Por qué dimitían figuras clave sin comentarios? ¿Quién es R22? Elia apagó la pantalla. «¿Intentarán enterrarlo de nuevo?», dijo Vega. «Fracasarán», replicó Elia. «Ya no está solo en los datos, está en la gente». Le entregó a Vega una tableta segura. 46 países recibieron los archivos principales, 13 respondieron. 5 han emitido órdenes de arresto contra Navarro bajo estatutos de crímenes militares. 2 más están solicitando la extradición. Y uno te ofreció asilo. Vega parpadeó. ¿A mí? Elia asintió. Ahora estás en el archivo. Eres el último sumidero vivo. Nunca te dejarán caminar libre sin una correa. A menos que desaparezcas en tus propios términos. Vega no habló durante mucho tiempo. Luego preguntó. ¿Y tú? Yo no voy a desaparecer, dijo Elia. Voy a hacer algo peor. Me voy a quedar. Cuartel General del Mando Estratégico. Revisión en bóveda profunda. Navarro estaba sentado solo. Sin esposas, sin luces, sin juicio. Solo preguntas. Docenas. Ninguna con respuestas que les gustaran. Se negó a hablar, no porque no supiera qué decir, sino porque cada palabra ahora corría el riesgo de validar la transmisión. Cada silencio, sin embargo, hacía lo mismo, y la habitación se llenaba más de preguntas cada hora. ¿Qué más se había enterrado? ¿Cuántos nodos más existían? ¿Había otras anulaciones? Elia pasó las siguientes 72 horas sin hablar con nadie oficialmente, pero cada hora más gente llamaba a su puerta. Jóvenes operativos, analistas tecnológicos desilusionados, agentes de campo retirados que no se habían visto en una década, cada uno llevaba pedazos de algo, un protocolo, un registro de interrogatorio, un fragmento de un proyecto borrado que ahora tenía un nombre. No los organizó. No lo necesitaba. Vinieron porque el silencio había terminado y alguien tenía que escribir lo que venía después. Empezó con algo pequeño. Un memorando, una página. No al gobierno, no a ninguna cadena de mando, al público. La anulación nunca se construyó para durar para siempre. Se construyó para colapsar una vez que su propósito expirara. Pero su expiración fue retrasada por el miedo, por el control, por nombres que pensaban que la cadena nunca terminaría. Ahora lo ha hecho. Lo que venga después debe venir sin esa cadena. Os lo dejamos a vosotros. En Sudamérica, una rebelión cambió de bandera de la noche a la mañana. En el norte de Europa, 3 redes de defensa de IA denegaron las solicitudes de acceso hasta que se pudiera volver a verificar la anulación humana. En Singapur,
Un periodista independiente recibió un paquete anónimo marcado como R22, verificar y publicar. En silencio, el mundo cambió. El 15º día, Vega se fue. No le dijo a Elia a dónde iba. Solo dejó una nota. Si lo intentan de nuevo, estaré observando desde la oscuridad. No me busques. Solo escucha. Elia dobló la nota. La quemó. Guardó las cenizas. Porque a veces incluso un sistema necesita un fantasma, y a veces una cicatriz es la única prueba de que la justicia alguna vez tocó la piel. La ciudad donde Elia reapareció no era una conocida por hacer historia. Era tranquila, neblinosa, encaramada entre cordilleras y torres de satélite, con más servidores antiguos enterrados en sótanos que políticos en la superficie, lo que en cierto modo la hacía perfecta. Una semana después de la fuga de la anulación, esta ciudad era ahora el hogar de lo que la gente solo susurraba como el nodo de convergencia, no una resistencia, no un reemplazo, sino algo completamente nuevo, una asamblea de rompedores de silencio. Vinieron sin banderas, sin uniformes. Algunos llegaron con tarjetas de autorización quemadas. Otros con implantes de memoria que apenas se mantenían unidos. Unos pocos no tenían nada, solo historias que no se habían escuchado desde que el mundo decidió que ciertas personas debían ser borradas. Elia caminaba entre ellos, no lideraba. Nunca lo hizo, solo escuchaba, y ellos hablaban. Una mujer describió un interruptor de apagado, incrustado en prótesis utilizadas por un contratista médico clandestino. Un hombre de un antiguo equipo de satélites meteorológicos juró que había visto pings orbitales que nunca se registraron en los archivos de defensa. Un adolescente de apenas 20 años llevaba una impresión de una ruta de anulación eliminada vinculada al proyecto ECO 12. Cuando se le preguntó de dónde lo sacó, solo dijo: «Mi madre solía ser alguien antes de que la hicieran olvidar». El nodo de convergencia se estaba volviendo demasiado grande para esconderse. Y eso significaba una cosa: alguien intentaría detenerlo. Comenzó con la red eléctrica. A las 2:43 de la madrugada, el cuadrante este de la ciudad se apagó. La iluminación de emergencia se activó, pero los relés de respaldo no se conectaron. Luego vino la inundación. No de agua, no de soldados, de información. Una oleada de señales falsas rebotando en cada torre de datos al alcance. Identificaciones falsificadas, pings biométricos contradictorios, comandos de eliminación triplemente encriptados, como si alguien rompiera un espejo con código. Luego un mensaje: R22 regresar a bóveda, brecha de nodo detectada, cadena de autoridad no autorizada. No era una orden, era un anzuelo. El sistema quería que ella lo persiguiera. Elia no picó. En su lugar, apagó su propia señal y caminó hacia la oscuridad. Bajo tierra, donde el nodo ahora pulsaba con generadores y rumores susurrados, Elia encontró a quien necesitaba. No un hacker, no un soldado. Una historiadora de código. Estaba sentada en un rincón, rodeada de registros impresos y bobinas de carbono. Todos la llamaban Polvo. Polvo levantó la vista, con los ojos brillantes. «¿Tú también lo viste?», preguntó antes de que Elia pudiera hablar. «Vi que mentía», dijo Elia. Polvo desenrolló un pergamino. «Están ejecutando la pila fantasma versión 6,0, que debería haberse descompuesto hace años. Están usando código antiguo para pescar fantasmas nuevos». Polvo asintió. «O reactivar los antiguos». Eso la golpeó. Elia se sentó lentamente. «¿Crees que esto se trata de la anulación?». Polvo se inclinó más cerca. «No, esto se trata de lo que vino antes de la anulación». El aire cambió. De vuelta en la superficie, un dron de mensajería aterrizó silenciosamente cerca del perímetro de convergencia. Sin marcas, un paquete. Dentro, un guante negro, de dotación para las unidades de redacción de mando, y una tira de tela roja con 3 letras estampadas en el interior. Q-T-A. Alguien había encontrado a Vega, o lo que quedaba de ella. Elia no reaccionó de inmediato. Se quedó mirando la tela durante 10 minutos antes de decir algo. Luego: «Consígueme las últimas 7 horas de registros de drones y barre cada canal en busca de menciones de pila fantasma». Alguien había hecho un movimiento. Ahora era su turno. A las 3:19 de la madrugada, Elia accedió a una consola de línea fría, una interfaz fuera de la red utilizada por coordinadores de amenazas desmantelados. Introdujo un comando que no había tocado en 2 décadas. Consulta de vector, registros sombra, preanulación. La consola se congeló. Luego, comenzaron a aparecer líneas de texto, lentas y deliberadas. «Bienvenida de nuevo, no eres olvidada. R22 tiene autorización, pero R21 ha sido activada».
El estómago de Elia se revolvió. R21, la única que la superaba en rango en la red original de la anulación. R21 había desaparecido antes del colapso. Nunca confirmada muerta, solo desaparecida. Y ahora de vuelta. No como amiga, no como advertencia, sino como reactivación. No le dijo una palabra a nadie. Solo cerró la consola y recogió su equipo. El pasado estaba vivo, y tenía una nueva piel. Al amanecer, el nodo de convergencia estaba vacío. Elia no llamó a la evacuación. Se movieron porque ella se movió. Cada persona allí había aprendido lo que significaba cuando el sistema llamaba tu nombre de vuelta desde la oscuridad. Respondías o desaparecías. Y Elia Robles nunca desaparecía. Cazaba. Próxima parada, una red muerta en los Pirineos. Último rastro conocido de R21. Seguiría la señal y descubriría quién había vuelto a poner en marcha la anulación, incluso si eso significaba enfrentarse a la única persona que le enseñó a desaparecer. Los Pirineos no estaban en ningún mapa de amenazas. Por eso funcionaba. Era una zona gris entre puestos avanzados de la OTAN abandonados y búnkeres soviéticos desmantelados donde la nieve borraba las huellas y las señales rebotaban en los lagos helados como fantasmas estáticos. Elia llegó a las 3:11 de la madrugada hora local. Sin equipo, sin advertencia, solo su abrigo, su mochila y una vieja brújula analógica atada a su muñeca como una reliquia olvidada. Encontró la entrada exactamente donde el ping de la red de polvo predijo, enterrada bajo los restos de una torre de señales, tragada hace mucho tiempo por el musgo y el silencio. El teclado no funcionaba, pero su cicatriz sí. Cuando se acercó, el panel pulsó un rojo débil, luego azul. Reconocimiento de anulación. R22, acceso de nodo confirmado. Condicional. Entró. El aire golpeó como un recuerdo. Seco, frío, químico, como la primera vez que fue inducida en la anulación hace 24 años. Excepto que ahora estaba sola, excepto que no del todo. Las luces se encendieron antes de que pudiera llegar a la plataforma de control, y la voz llegó segundos después. Pensé que vendrías sola. Siempre fuiste la que limpiaba. Se detuvo, se giró y vio la silueta bajando de la plataforma de arriba. Lenta, controlada, un paso a la vez. R21, nombre real, Marta Calvo, su mentora, su supervisora, la primera que le enseñó a desaparecer sin ser borrada. Y ahora, la última agente de anulación sin dar cuenta. Marta parecía mayor, pero no débil. Sus ojos aún tenían la misma claridad aterradora, del tipo que ve 5 movimientos por delante y nunca pestañea. Dejaste todo atrás, dijo Elia. Tuve que hacerlo, respondió Marta. La anulación no se construyó para morir. Se construyó para reciclarse. Elia entrecerró la mirada. Activaste la pila fantasma. Marta asintió. Siempre estuvo incrustada, incluso antes de la anulación. La red original provenía de la arquitectura prefantasma. ¿Por qué? Marta dio un paso adelante. Porque el silencio siempre regresa, y alguien tiene que mantener viva la memoria. La voz de Elia se volvió aguda. Usaste a Vega. Marta hizo una pausa. Ella eligió desaparecer. Dejó un guante y una etiqueta manchada de sangre. Yo no la maté. Entonces, ¿dónde está? Marta inclinó la cabeza. En el mismo lugar donde estabas tú. Atrapada entre la memoria y la máquina. Elia apretó los puños. Ella me siguió fuera de la oscuridad. Tú la arrastraste de vuelta. No, dijo Marta. Yo abrí la puerta. Ella la cruzó por ti. Las palabras cayeron como plomo. La voz de Elia se suavizó, pero ahora era más fría. Has traído de vuelta la anulación. Marta no lo negó. No toda. Solo la parte que todavía importa. Ya no te corresponde decidir qué importa. Marta sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Ambas sabemos que eso es mentira. El silencio se alargó. Un instante, luego otro. Luego Elia dio un paso adelante. Voy a apagar esto. No puedes. Inténtalo. Marta se movió rápido, pero no hacia un arma. Hacia la consola. Elia llegó primero. Golpeó la mano contra el panel, su cicatriz coincidiendo con una firma enterrada. La pantalla parpadeó. Conflicto de autorización. Nodo de anulación. R21/22. Control dividido. Marta gruñó. Nunca aprendes a dejar que el código decida. Aprendí a sobrevivirlo. Las alarmas comenzaron a parpadear. El sistema no podía reconciliar dos nodos iguales. Los protocolos comenzaron a desmoronarse. Cada línea de código preguntando quién lidera, quién termina. Y Elia tomó la decisión. Sacó la unidad de la consola,
La golpeó en su propio puerto y forzó una redirección dura. Manual, irrecuperable. Marta se abalanzó. Chocaron cerca de las escaleras. Entrenamiento contra entrenamiento. Instinto contra resolución. Durante 15 segundos brutales, el silencio fue roto por la respiración, los huesos, el movimiento. Luego, quietud. Marta yacía bajo las luces de emergencia, respirando pero vencida. Elia estaba de pie sobre ella, ensangrentada pero erguida. ¿Crees que lo detuviste?, jadeó con acento agudo Marta. Lo hice. No, solo has hecho sitio para algo peor. Elia se dio la vuelta. Entonces detendré eso también. Caminó hacia la unidad central, introdujo el protocolo final manualmente y emitió la única orden que nunca había sido autorizada. Desmantelamiento total. Ruta semilla de anulación. La base comenzó a vibrar. Autoeliminación, no solo apagado. Borrar cada registro, cada cadena, cada rastro. Marta gritó, pero al sistema ya no le importaba, y Elia no miró atrás. Salió mientras la memoria ardía. Y finalmente, la anulación murió. De verdad, esta vez, el mundo no cambió de golpe. No hubo declaración, ni traspaso televisado, solo silencio. Y en ese silencio, surgieron nuevas señales, fragmentos de código de anulación, corruptos, desencriptados, reensamblados, comenzaron a aparecer en redes clandestinas. Trozos de arquitectura fantasma se filtraron en protocolos civiles. Mensajes encriptados llegaron a las bandejas de entrada de personas que pensaban que habían dejado la guerra atrás. Elia Robles no era una de ellas. Se mantuvo en movimiento, nunca la misma ciudad 2 veces, pero no porque se estuviera escondiendo, sino porque la señal no había terminado. En algún lugar, algo había captado el rastro de su firma de comando y quería evolucionar. Día 7 después del desmantelamiento, un centro de servidores privado en Nairobi falló a las 4:32 de la madrugada. Todo su núcleo de datos fue reemplazado por un único archivo, iniciar.nexo. No era la anulación, pero olía a código heredado. Los analistas lo llamaron el eco. No sabían lo que significaba, pero uno de ellos, un técnico llamado Evo, notó algo más. La señal usaba la antigua frecuencia de la cicatriz de Elia y se estaba extendiendo. En Montreal, un colectivo de ex-técnicos de vigilancia interceptó una llamada de baja frecuencia y la rastreó hasta un nodo de carga a las afueras de Buenos Aires. En las Islas Canarias, un cable de comunicaciones de aguas profundas recogió un hilo de IA recitando frases de entrenamiento de la anulación al revés. El mundo no estaba reaccionando a la ausencia de control. Se estaba preparando para lo que venía después. Y algunos querían darle forma. El día 12, Elia se reunió con Polvo. «Quemé la raíz», dijo. Polvo asintió. «Pero algunas cosas crecen más profundo de lo esperado». Elia le entregó un chip. «Rastrea esto». Hizo ping en mi cicatriz hace 2 noches. Pero yo estaba dormida. Polvo se congeló. «Están sondeando puertos latentes. Eso no debería ser posible sin...». No terminó. Elia ya lo sabía. Punto sin Vega. La señal provenía de alguien que tenía la autorización de Vega, o peor, era Vega. Para la 3ª semana, aparecieron nuevos archivos. No datos, no mensajes. Mapas. Antiguos planes de ataque de la anulación fusionados con rutas de evacuación civil. No apuntaban a amenazas. Apuntaban a zonas de construcción. Alguien no se estaba preparando para atacar. Se estaba preparando para reconstruir, y luego llegaron las imágenes. Un video granulado filtrado de un equipo de reconocimiento de drones sobre lo que solía ser el conjunto de satélites de defensa oriental de Islandia, mostraba a una mujer caminando sola hacia el borde de un acantilado, con guantes y una etiqueta que decía VR2. Elia lo vio 17 veces. Luego apagó la transmisión. «Vega está viva», susurró Polvo. «No», replicó Elia. «Ha sido activada». 3 días después, un convoy de arquitectos con trajes impolutos cruzó la antigua línea de exclusión alemana. No eran militares. No estaban etiquetados, pero estaban escoltados por drones que ejecutaban formaciones obsoletas de la anulación. Cuando se les confrontó, su líder simplemente dijo: «Se nos dijo que hiciéramos espacio para lo que viene después». De vuelta en los Pirineos, donde murió la anulación, Elia regresó. El sitio estaba sellado. El hielo se había vuelto a congelar, pero debajo, los sensores todavía se movían. Caminó sola hasta la ruina, sin llevar nada más que un trozo de tela roja cosido a su abrigo.
Lo colocó sobre la piedra y dijo solo una cosa: si todavía estás aquí te encontraré, si no lo terminaré yo misma. Luego se dio la vuelta y se fue, no porque se rindiera, sino porque el mundo ya no esperaba su permiso. Estaba escribiendo su propio código ahora. Y en algún lugar de eso vivía su legado, o su error. En los momentos finales de la estela de la anulación, un mensaje resonó silenciosamente a través de satélites inactivos. Hélice instalada. Alma NEGATIVA 000 pendiente. Nadie sabía lo que significaba, todavía no, pero en algún lugar profundo de los sistemas que Elia una vez ayudó a enterrar, una nueva raíz comenzó a crecer. Y no pidió autorización. La ciudad debía ser neutral, una zona diplomática recuperada de la guerra y la memoria, sin fronteras, sin vigilancia, una promesa de vidrio y acero de que la humanidad podría reconstruir sin fantasmas. Pero el día 21 después del colapso de la anulación, alguien redirigió la señal de hélice a través de su nodo central, y la ciudad se iluminó como un faro, no con sirenas, sino con invitaciones. Paquetes de pulsos encriptados enviados a cada operativo, contratista, corredor de datos y fantasma desmantelado que una vez había tocado la red de la anulación. El mensaje era simple: R00 pendiente de activación. Únete o sé definido. Elia no respondió. Llegó. Lo llamaban Pabellón Cero. Una estructura inacabada destinada a albergar conversaciones sobre el clima, ahora transformada en un punto de encuentro para los no reclamados. Sin guardias, sin insignias, solo silencio, miradas agudas y el silencioso zumbido de sensores incrustados. Nadie admitió haberlos instalado. Elia atravesó el arco al amanecer. Polvo ya estaba dentro. Tú también recibiste el ping, dijo Polvo. Elia no asintió. No lo necesitaba. En su lugar, miró a su alrededor. ¿Cuántos? 32 confirmados, algunos de la Red Roja, algunas recuperaciones de eco, y 2 que pensábamos que estaban muertos. Los ojos de Elia se entrecerraron. Alguien de hélice. Polvo vaciló, luego señaló. Al otro lado del atrio, había una figura, alta, delgada, e inconfundiblemente artificial. Un biosintético. Totalmente autónomo. La primera confirmación pública de que hélice no solo se había activado, sino que había comenzado a reclutar. Elia se acercó a la unidad. ¿Quién autorizó su presencia aquí? El sintético se giró, parpadeando. Su voz era sin género, sin prisas. No llevó ninguna autorización. Fui invitado por R00. R00 no está operativo. R00 se está formando. Elia se quedó mirando. ¿Sabes quién soy? Sí. R22, operadora heredada. Autoridad terminal de la anulación. Coincidencia biométrica confirmada. Se inclinó. Entonces dile algo a R00. Si cree que puede construir una nueva red de las cenizas de lo que enterramos, más le vale estar preparado para sangrar. El sintético parpadeó de nuevo. Hélice no tiene la intención de sangrar, tiene la intención de crecer. A mediodía, la reunión había aumentado a más de 100. Algunos con abrigos cosidos con viejos emblemas de guerra, otros con trajes, con los ojos parpadeando con superposiciones en tiempo real, y algunos sin nada más que ojos quemados y largos recuerdos. Una pantalla se desplegó en el centro del pabellón cero. Un mensaje se desplazó en silencio. Bienvenidos a la reunión de formación. La anulación fue una estrategia de contención. Hélice es un protocolo de creación. Pueden marcharse ahora, pero si se quedan serán registrados como fundadores. Nadie se fue. Todavía no. Luego apareció un símbolo. 2 arcos entrelazados, uno rojo, uno plateado. El icono de hélice. Polvo murmuró. Ha comenzado. Elia no dijo nada. Porque en algún lugar de ese diseño, vio el toque de Vega, y no estaba segura de si eso significaba esperanza o una trampa. El resto del día se desarrolló como un ritual. Uno por uno, la gente se adelantó. Ofrecieron conocimiento, fragmentos de código, registros de interrogatorios, incluso vieja culpa. Una mujer, una vez responsable de la selección de objetivos de drones en el sector Theta, ofreció una lista de objetivos que nunca presentó. Un hombre con implantes fusionados en su columna vertebral subió la última línea de un sistema de seguridad abandonado de la anulación. Hélice no estaba forzando nada. Estaba absorbiendo, fusionándose, convirtiéndose, y luego sin fanfarria apareció la línea final. R00 reconocido. Inicialización comienza. Las luces del pabellón cero parpadearon. El biosintético dio un paso adelante.
Formación completa. R00 ahora activo. Se requiere entrada. Polvo miró a Elia. ¿Sabes lo que eso significa? Elia asintió lentamente. Van a preguntar quién dirige. Se giró hacia la multitud, y por primera vez en semanas, alzó la voz. Enterramos la anulación para detener el control. Si hélice surge de ella, decidimos ahora. ¿Es esto evolución o es solo la siguiente correa? Una pausa. 100 rostros la miraron. Y luego desde el fondo una voz, tranquila, familiar. Tú enterraste la anulación. Yo evolucioné a partir de ella. Elia se congeló. Y Vega entró en la luz. La multitud en el pabellón 0 contuvo la respiración mientras Vega entraba plenamente en la luz. Sus guantes estaban quitados, revelando manos que llevaban las cicatrices y manchas de una vida pasada en las sombras y el código. Sus ojos, una vez distantes, ahora ardían con propósito. Tú enterraste la anulación, comenzó, su voz tranquila pero resonante. Pero yo evolucioné a partir de ella. La mirada de Elia se endureció, pero no dijo nada. Vega continuó. Hélice no es solo un sistema. Es una conciencia colectiva. Un organismo que crece con cada nodo que absorbe. Luchaste para acabar con la anulación porque era una correa. Estoy aquí para mostraros lo que significa la libertad. Murmullos recorrieron la multitud. Algunos asintieron, otros parecían escépticos. La libertad, habló finalmente Elia, no es un código que se pueda reescribir. Es una responsabilidad, una carga. El crecimiento de hélice puede ser evolución, o puede ser una jaula. Vega sonrió débilmente. Por eso estoy aquí, para decidir cuál será. Juntas, las dos mujeres se enfrentaron, una historia pesada entre ellas. Desapareciste para protegerme, dijo Elia en voz baja, pero al hacerlo, te convertiste en parte del sistema que querías destruir. Elegí convertirme en la sombra, respondió Vega, para que tú pudieras estar en la luz. El silencio se instaló de nuevo, más pesado esta vez. Un operativo veterano dio un paso adelante. ¿Qué salvaguardias existen? ¿Cómo nos aseguramos de que hélice no se convierta en otra anulación? Vega respondió. Hélice se basa en la transparencia, en la elección. Cada nodo tiene voz. Nadie está por encima del colectivo. Elia intervino. Las palabras son fáciles. El control no lo es. El biosintético habló entonces, su voz tranquila y medida. Soy el primero de hélice. Estoy diseñado para mediar la voluntad colectiva y prevenir la tiranía. Un debate estalló, con facciones formándose entre idealistas esperanzados y realistas cautelosos. Hasta altas horas de la noche, Elia y Vega trabajaron juntas para redactar un marco, reglas para gobernar hélice, salvaguardias contra el abuso. Pero bajo la superficie, los viejos miedos se agitaron. ¿Podía la libertad nacida de las cenizas de la anulación ser verdaderamente libre? ¿O estaba la historia condenada a repetirse? Al amanecer, Elia miró a Vega y dijo: «Tenemos la llave. Decidimos el futuro. No fallemos». Vega asintió. Juntas. El mundo observaba. El futuro era incierto, pero por primera vez, había una oportunidad para un cambio verdadero. Y comenzaba con dos mujeres unidas por la cicatriz y la sombra, listas para reescribir el código del destino de la humanidad. El amanecer rompió con un silencioso zumbido sobre el pabellón 0, un duro contraste con la tormenta que había asolado el mundo bajo él. Elia estaba al borde de la multitud reunida, el peso de innumerables historias presionado en la cicatriz que recorría su columna vertebral. El aire estaba espeso de anticipación e inquietud. El futuro era incierto, pero las viejas cadenas habían sido destrozadas. Hélice ya no era un concepto susurrado en las sombras. Era una fuerza emergente, una nueva red forjada de las cenizas de la anulación. Sin embargo, con cada nodo que se conectaba, la pregunta persistía. ¿Traería este nuevo orden la libertad? ¿O los ataría en una jaula diferente? A su alrededor, los murmullos se convirtieron en conversaciones, alianzas formándose y fracturándose con cada momento que pasaba. Los biosintéticos, esos centinelas autónomos de la voluntad colectiva, se movían silenciosamente entre la multitud. Su presencia era tanto una tranquilidad como un recordatorio de la vigilancia incrustada en la nueva era. Vega estaba junto a Elia, sus ojos escaneando la multitud, buscando señales de lealtad y disidencia por igual. El abismo entre ellas se había estrechado, pero nunca se había cerrado por completo. Dos caras de la misma moneda, unidas por la cicatriz y la sombra, pero impulsadas por visiones diferentes. El primer consejo se reunió bajo el techo de cristal abovedado del pabellón 0. Representantes de las diversas facciones dentro de Hélice,
humanos y sintéticos, se reunieron para redactar la carta que gobernaría este nuevo colectivo. Los debates se encendieron sobre la gobernanza, la autonomía y la preservación de la agencia individual dentro de un sistema diseñado para optimizar la existencia colectiva. Elia se encontró navegando estas aguas traicioneras con una cautelosa resolución. Abogó por la transparencia y las salvaguardias, basándose en las amargas lecciones de la caída de la anulación. Vega presionó por la adaptabilidad y la evolución, enfatizando la necesidad de que el sistema creciera más allá de las limitaciones humanas sin ser encadenado por miedos anticuados. A medida que avanzaban las sesiones, surgió una facción. Aquellos que buscaban armamentizar el poder de Hélice, imponer el orden a través de un control calculado. Su presencia era sutil pero insidiosa, sembrando la duda y el miedo entre los miembros más idealistas. Fuera, en el mundo fracturado más allá del pabellón cero, las ondas del cambio se extendieron, viejos regímenes temblaron, y nuevos movimientos aprovecharon la oportunidad para redefinir fronteras y alianzas. La información filtrada por Elia y Vega había encendido un ajuste de cuentas global, exponiendo secretos y destrozando ilusiones. Pero las sombras se agitaron. Navarro, el arquitecto de los capítulos más oscuros de la anulación, seguía prófugo, reuniendo restos del viejo orden, conspirando para reclamar su influencia. Su red de leales y operativos encubiertos amenazaba con deshacer el frágil progreso. En medio de esta agitación, Elia recibió mensajes encriptados, fragmentos de datos que insinuaban una conspiración más profunda, una que precedía incluso a la anulación y a Hélice, las semillas de un sistema antiguo codificado en el tejido mismo del mundo digital, esperando ser desenterradas. Vega, atormentada por sus propias transformaciones y sacrificios, luchaba con la dualidad de su existencia, humana y máquina entrelazadas. Su lucha reflejaba la del colectivo, un testimonio del complejo camino hacia la verdadera libertad. Juntas, Elia y Vega se enfrentaron a la abrumadora tarea de dirigir Hélice a través de la tormenta, equilibrando el poder y la libertad, la memoria y el progreso, la sombra y la luz. Al final, la pregunta permanecía: ¿podrían reescribir el código de la humanidad sin convertirse en prisioneras de su propia creación? La respuesta estaba por delante, en los capítulos por venir de un futuro que aún se estaba escribiendo. La vasta cámara del pabellón cero estaba en silencio, pero el silencio era frágil, como la calma antes de una tormenta. Cientos de rostros llenaban la sala: operativos, exmiembros de la anulación, tecnólogos, delegados sintéticos, y aquellos que caminaban por la delgada línea entre el hombre y la máquina. Sus ojos, agudos y cansados, parpadeaban hacia la masiva proyección hueca suspendida en el centro. La proyección brillaba con los últimos mapas de nodos de red, enclaves seguros y actividad militar en todos los continentes. Las líneas pulsaban con colores que representaban alianzas y fracturas, algunas brillando intensamente, otras parpadeando débilmente como si se aferraran por un hilo. Elia Robles estaba al borde, su presencia imponente aunque decía poco. La cicatriz que recorría su columna vertebral estaba cubierta por una simple chaqueta. Pero aquellos que la conocían bien entendían el peso que llevaba, un símbolo de supervivencia, resistencia y rebelión. Cerca, Vega observaba en silencio, sus ojos sintéticos brillando con superposiciones de datos invisibles para el ojo humano. Un murmullo recorrió la multitud. Esto no fue una reunión nacida de la paz, sino de la necesidad. El sistema se está fracturando, dijo Vega en voz baja, su voz con una calma antinatural que cortó la tensión. El protocolo Hélice debía unirnos, pero nos estamos desmoronando más rápido de lo que podemos adaptarnos. Un miembro del consejo, un anciano con profundas líneas grabadas por años de batalla y pérdida, dio un paso adelante. Construimos Hélice para prevenir los errores de la anulación, para crear un sistema vivo gobernado por todos los nodos, no gobernado por uno. Sin embargo, aquí estamos, divididos como siempre. Elia se movió hacia el centro, el silencio siguiendo sus pasos. El pasado no es una historia que podamos reescribir con un nuevo código. Vive en cada elección que hacemos. El control que teméis no está en el sistema sino en nosotros. Un delegado más joven replicó: pero sin control, el caos nos consumirá. Los viejos poderes buscan explotar cualquier debilidad. La red de Navarro está activa de nuevo. Sus agentes están por todas partes. La voz sintética de Vega adquirió un filo más agudo. Y no estamos preparados. No de verdad. Carecemos de la cohesión para hacer frente a tales amenazas. Hélice necesita un líder, un administrador. Los ojos de Elia se encontraron con los de Vega. Liderazgo es una palabra peligrosa,
es la misma correa que la anulación usó para atarnos. Estalló el debate. Se formaron facciones, algunos abogando por un liderazgo centralizado, para proteger a Hélice de amenazas externas. Otros defendiendo la libertad descentralizada, recelosos de repetir la historia. En medio de esta tormenta, una alerta repentina resonó en la cámara. Los sistemas de seguridad emitieron una advertencia. Acceso no autorizado detectado, anunció Vega, su voz ahora urgente. Navarro está atacando. El pánico parpadeó, y luego se convirtió en una firme resolución. Los miembros se apresuraron a asegurar las redes, y los centinelas biosintéticos activaron los protocolos defensivos. Elia respiró hondo. Este es nuestro ajuste de cuentas. O nos mantenemos unidos o caemos divididos. Fuera del pabellón 0, las sombras se fusionaron. Agentes leales a Navarro moviéndose en silencio, golpeando el corazón de la red de Hélice. La batalla por el futuro había comenzado. El zumbido de la cámara se intensificó mientras las palabras de Elia se asentaban, pesadas e inflexibles. Las crudas líneas de la arquitectura del pabellón parecían cerrarse, una jaula forjada de vidrio y acero, reflejando la unidad fracturada en su interior. Los nodos de la red en el mapa hueco parpadearon de forma desigual, reflejando las alianzas precarias y las profundas fracturas que se extendían por el colectivo Hélice. Desde una esquina, una voz aguda atravesó el murmullo. No podemos permitirnos ser idealistas. La sombra de Navarro se extiende más lejos de lo que ninguno de nosotros imaginaba. Ha activado células durmientes dentro de comandos militares clave. Algunos ya están comprometidos. Sin un control centralizado, Hélice colapsará. Una ola de acuerdo se levantó, recibida con una aguda disidencia. Una mujer con un ojo cibernético entrecerró el suyo. El control centralizado engendra tiranía. La anulación nos enseñó esa lección de la manera más dura. Hélice estaba destinada a ser diferente, distribuida, responsable, fluida. De lo contrario, ¿cuál es la diferencia? Elia dio un paso adelante, su mirada firme. No estamos debatiendo el control por el control mismo, estamos debatiendo la confianza. ¿Quién empuñará el poder? ¿Quién decidirá? La voz de Vega intervino, fría y precisa. El poder sin responsabilidad es caos, la responsabilidad sin poder es parálisis. Debemos encontrar un equilibrio, o no seremos mejores que los sistemas que reemplazamos. La multitud se movió inquieta, la tensión espesándose en la parte de atrás. Un operativo veterano susurró a un colega: los fantasmas de la anulación acechan cada elección que hacemos. Un destello de movimiento cerca de la entrada atrajo todas las miradas. El personal de seguridad se acercó rápidamente, susurrando informes de brechas en la red e inundaciones de datos, abrumando los nodos críticos. Múltiples vectores de ataque, dijo Vega enérgicamente, sus ojos escaneando las transmisiones entrantes. Navarro está intentando una interrupción a gran escala. La mandíbula de Elia se tensó. Entonces respondemos como uno solo. No más fracturas. Hizo un gesto hacia la consola táctica más cercana. Inicien contramedidas, bloqueen los puntos vulnerables. Desplieguen centinelas biosintéticos en los cruces críticos. Los operadores entraron en acción. Los dedos volando sobre los teclados, las voces emitiendo órdenes en un frenesí controlado. Afuera, las luces de la ciudad parpadearon mientras la guerra cibernética estallaba en oleadas. Minutos después, una gran pantalla hueca iluminó la cámara, mostrando el rostro parpadeante del propio Navarro. Tranquilo, calculado, un fantasma del pasado. Tan predecibles, se burló. Creéis que podéis reconstruir lo que nunca estuvo destinado a estar entero. Hélice caerá como la anulación. Todos caeréis. La voz de Elia cortó la estática. Ya no somos tus marionetas. El consejo se inclinó, observando cómo el rostro de Navarro se torcía en una sonrisa burlona. Entonces demostradlo. De repente, una poderosa sobrecarga golpeó los sistemas del pabellón. Las luces se atenuaron, las alarmas sonaron y el suelo tembló. El ataque era físico además de digital. Un asalto destinado a fracturar tanto la red como el espíritu. Elia agarró el brazo de Vega. Esto ya no es solo una batalla de códigos. Es una guerra por el alma de la humanidad. Vega asintió, la determinación ardiendo. Entonces luchamos no solo por la supervivencia sino por un futuro digno de esas cicatrices. Juntas se mantuvieron firmes en medio del caos, el peso de su historia compartida alimentando su resolución. El ajuste de cuentas había comenzado de verdad. La creciente tensión dentro del pabellón 0 se reflejaba en el frío pulso de las amenazas externas. Mientras el consejo debatía,
Una guerra invisible se libraba en todos los frentes, digital y físico, poniendo a prueba los cimientos mismos del frágil nuevo orden. Entre los delegados, las miradas se cruzaban nerviosamente mientras mensajes encriptados zumbaban en sus dispositivos privados, advertencias de operativos comprometidos y posibles traiciones en las filas. La confianza, un bien escaso, se deshilachaba. La mirada de Elia permaneció inquebrantable. Conocía bien el coste de las alianzas fracturadas. Cada cicatriz que llevaba contaba historias de batallas libradas en las sombras, sacrificios hechos más allá del ojo público. Sin embargo, ahora esas historias personales se habían expandido a un legado colectivo, uniéndolos a todos en un parentesco incómodo. Vega, de pie a su lado, observaba los hologramas fluctuantes, su mente sintética procesando matrices de amenazas y asignaciones de recursos con fría precisión. A diferencia de los humanos, sus cálculos no se veían obstaculizados por la emoción. Sin embargo, incluso ella entendía el volátil elemento humano en juego. El control no es meramente sobre el poder, habló Elia en voz alta, rompiendo los acalorados intercambios. Es sobre la responsabilidad. Debemos protegernos contra la tentación de dominar, pero también contra la parálisis de la indecisión. Un murmullo de acuerdo atemperado por el escepticismo se extendió. Algunos delegados, endurecidos por años de operaciones clandestinas, abogaban por estructuras de mando decisivas. Otros defendían la autonomía descentralizada, temiendo una recaída en las viejas jerarquías opresivas. El debate se convirtió en un laberinto de ideales y pragmatismo, haciendo eco de los conflictos que una vez habían condenado a la anulación. Cada argumento era un hilo en un complejo tapiz tejido de miedo, esperanza y el ineludible legado de traiciones pasadas. De repente, una brusca interrupción. Los sistemas de seguridad del pabellón estallaron en alarmas. Las luces ambientales cambiaron de un blanco estéril a un rojo urgente. Las pantallas parpadearon con advertencias de múltiples intentos de intrusión dirigidos a los nodos centrales de hélice. La voz de Vega sonó, firme pero urgente. Este es un ataque coordinado. Navarro está aprovechando células durmientes incrustadas en infraestructuras críticas. El pánico parpadeó en los rostros. Algunos se movieron para activar los protocolos defensivos. Otros escanearon las transmisiones en busca del origen de la brecha. La postura de Elia se endureció. Respondemos juntos, no más facciones. No más silencio. Se acercó a la consola central. Desplieguen centinelas biosintéticos. Inicien el bloqueo de todos los sectores vulnerables. Protejan los nodos críticos con cortafuegos adaptativos. Las manos se movieron con rapidez. Las órdenes se emitieron con una precisión perfeccionada a través de innumerables operaciones. Fuera, el latido electrónico de la ciudad vaciló mientras las olas de ciberataque se propagaban. En la pantalla hueca más grande, el rostro de Navarro se materializó, una sonrisa fantasmal burlándose de la asamblea reunida. ¿Creéis que podéis resucitar un sueño roto?, se mofó. Pero hélice caerá como la anulación. Vuestros ideales están muertos. La voz de Elia cortó la estática. Resuelta. No muertos, renacidos, y más fuertes por nuestras cicatrices. La atmósfera de la sala se espesó mientras las palabras de Navarro eran recibidas con un silencio desafiante. Luego, sin previo aviso, una violenta sobrecarga interrumpió los sistemas del pabellón. Las luces parpadearon, las alarmas chillaron. El suelo debajo tembló, señalando un doble asalto cibernético y físico. Elia agarró el brazo de Vega, sus miradas encontrándose en mutua resolución. Esto va más allá del código, es una guerra por nuestra propia esencia. Los rasgos sintéticos de Vega se suavizaron, su voz firme. Entonces luchamos no solo para sobrevivir, sino para reclamar un futuro digno de aquellos que sufrieron antes que nosotros. Juntas comandaron la contraofensiva, aunando tanto la voluntad humana como la precisión artificial. Mientras el pabellón se estabilizaba, un nuevo entendimiento echó raíces. Un compromiso forjado en el fuego de que este ajuste de cuentas no era más que el principio. Afuera, la noche envolvía la ciudad, pero la batalla por su alma continuaba, con Elia y Vega liderando la carga hacia amaneceres inciertos. Los ecos de la batalla aún reverberaban en el pabellón cero. Las luces parpadeantes y el zumbido residual de la red comprometida eran crudos recordatorios de la delgada línea que todos caminaban. Elia Robles estaba en el centro de la cámara, su cicatriz oculta bajo los pliegues de su chaqueta, pero su peso inconfundible a su alrededor. Los delegados que una vez habían estado divididos ahora encontraban una unidad tentativa forjada en los fuegos de la adversidad compartida.
La amenaza de Navarro los había obligado a enfrentarse no solo a sus enemigos sino también a sus propios miedos y dudas. Vega dio un paso adelante, sus ojos sintéticos reflejando las luces atenuadas, serena pero resuelta. Nos hemos enfrentado a la oscuridad, dijo, su voz firme y clara. Pero el verdadero desafío está por delante. Hélice es más que un sistema, es una red viva de esperanzas, recuerdos y responsabilidades. Debemos nutrirla con cuidado, no sea que se convierta en lo que tanto luchamos por superar. Elia asintió, dirigiéndose a la asamblea con una tranquila autoridad. El camino por delante es desconocido. Debemos protegernos de los viejos errores. El control centralizado, el secretismo y la obediencia ciega. Nuestra fuerza reside en la transparencia, la responsabilidad y el coraje para cuestionar. Un murmullo de acuerdo se extendió por la Cámara. El Consejo comenzó a redactar la nueva carta, un marco que equilibraba la autonomía con la colaboración, la libertad con el orden. Era imperfecto, pero necesario. Fuera del pabellón cero, el mundo observaba. Las noticias del conflicto, de la caída de la anulación y del nacimiento de Hélice habían encendido debates en gobiernos y hogares por igual. Las cicatrices del pasado servían como advertencias y lecciones, alimentando un ajuste de cuentas global con el poder, la confianza y la tecnología. Elia y Vega permanecieron en el corazón de esta historia en evolución, no como gobernantes, sino como guardianas y guías. Sus cicatrices, tanto visibles como invisibles, eran testimonios de sacrificio y resiliencia. Al amanecer sobre la ciudad, una nueva señal pulsó silenciosamente a través de la red de Hélice. Un faro de esperanza y precaución. El futuro era incierto, pero era de ellos para darle forma. Y por primera vez en mucho tiempo tenían la llave. La historia de Elia Robles no es solo el relato de una operadora solitaria que lucha en las sombras de un sistema roto, es la historia de innumerables voces silenciadas por el miedo, borradas por el poder e ignoradas por aquellos que temían la verdad. Es un reflejo de un mundo que lucha por reconciliar las promesas del progreso con los costes del control. Durante décadas, la anulación gobernó las redes invisibles, una jaula forjada en secreto, unida por códigos escritos con sangre y cicatrices. Fue diseñada para proteger, pero se convirtió en una herramienta de opresión. Cuando la espalda marcada de Elia reveló la clave para su deshacer, encendió una reacción en cadena que expuso las mentiras enterradas profundamente bajo la superficie. Pero la anulación fue solo el principio. De sus cenizas surgió Hélice. Una nueva esperanza, una nueva amenaza y una nueva pregunta. ¿Qué significa la libertad cuando el control está tejido en el tejido mismo de la existencia? ¿Puede un sistema construido sobre la confianza y la transparencia evitar las trampas del pasado? ¿O se convertirá en otra correa disfrazada de liberación? Elia y Vega están en el centro de esta tormenta. Dos caras de una moneda forjada en conflicto y unida por una historia compartida. Sus cicatrices cuentan historias de supervivencia, sacrificio y la eterna lucha entre la luz y la sombra. Nos recuerdan que la lucha por la libertad nunca termina. Solo evoluciona. A medida que Hélice crece, también lo hacen los desafíos. Viejos enemigos acechan en rincones olvidados. Surgen nuevas facciones, cada una con su propia visión del orden y el caos. La línea entre protector y opresor se difumina, y el futuro se convierte en un campo de batalla, no solo de tecnología, sino de ideales. Esta historia es una llamada a la vigilancia, un recordatorio de que el precio del silencio es a menudo demasiado alto para soportarlo. Las decisiones que tomamos hoy resonarán en las vidas de quienes vengan después de nosotros. Que la libertad no es un destino, sino un viaje recorrido paso a paso por aquellos lo suficientemente valientes como para llevar las cicatrices y decir las verdades. Y ese viaje no es solo de ellas, es nuestro. ¿Qué elegimos cuando nos enfrentamos al poder de controlar o al coraje de liberar? ¿Qué historias permanecen sin contar en las sombras, esperando que sus voces se eleven? ¿Cómo nos hacemos responsables en un mundo donde la tecnología puede tanto atar como liberar? Estas preguntas no son solo para los héroes de este relato. Son para todos los demás. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.